Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido al blog jurídico de Panorama Náutico. Hoy es una lástima, no hablaremos de puerto, sino que lo tenemos que hacer desde el interior por la situación, diríamos, de confinamiento que estamos. Y como no puede ser de otra forma, lo que vamos a hablar hoy es del coronavirus, del COVID-19 y en particular vamos a hablar de cómo afecta a esto a los contratos. Es decir, contratos que hemos suscrito con anterioridad a la pandemia y que seguramente se verán afectados. Unos porque debían cumplirse durante el periodo de confinamiento y no se han podido cumplir, y otros que seguramente debido a la crisis económica o bueno, al periodo de apertura que seguramente iremos viendo después, se verán también afectados. Tenemos que partir de una premisa inicial, que es que los contratos están hechos para cumplir sus propios términos, es decir, los contratos hay que cumplirlos, pero el Código Civil o la legislación prevé que en determinadas circunstancias pueden las partes dejar de cumplir el contrato o modificarse. Esto sería lo que en las circunstancias que se llaman de fuerza mayor o caso fortuito. Decimos que estamos ante una circunstancia de fuerza mayor cuando es algo que era inevitable, y estamos en una circunstancia en caso fortuito, una situación de caso fortuito, cuando lo que es impredecible. Yo entiendo, ¿no? Y si vemos, ¿no?, qué es lo que está pasando y toda la imprevisión que ha habido en los gobiernos, que está claro que cualquier particular empresario que hizo un contrato, o sea, que contrató antes de la pandemia, no preveía lo que iba a pasar. Y por lo tanto, cabría, en aplicación de esta normativa que estamos hablando, que el contrato se pueda modificar e inclusive incumplirse. También existe otra cláusula, que en este caso es una formación doctrinal, que permite que los contratos, las prestaciones de las partes puedan también, diríamos, modificarse o inclusive incumplirse. Esto es la doctrina que se llama la cláusula rebus sic stantibus. ¿Esto qué permite? Esto que es cuando hay circunstancias tales que el desequilibrio que se produzca entre el contrato sea desorbitante, es decir, que las prestaciones cambien y para alguna de las partes o para las dos sea muy difícil de cumplir, y que esto sea por una circunstancia extraordinaria o imprevisible, se puede matizar las obligaciones e inclusive, como decíamos, anular ese contrato. Esta doctrina ha sido aplicada en la crisis del 2009 en algunos contratos por los cuales, ¿no?, debido a la crisis, después alguna de las partes no podía cumplir cuando estaba obligado a realizar pagos que, debido a la situación a posterioridad de que vino después de la crisis, le resultaba prácticamente imposible, y esto también podría darse en el caso de la náutica. Ahora bien, esto que estamos hablando ahora pues tiene diferentes tipos de aplicación dependiendo del tipo de contrato de que estemos hablando. Imaginamos que es un contrato, diríamos, de trato único, que puede ser, por ejemplo, el alquiler de un barco para la Semana Santa en la que estábamos confinados, o la compra-venta de un barco, que también la prueba de mar, o la entrega, o la condition survey tenía que hacerse en este periodo de confinamiento. En el primer caso, es decir, cuando era un alquiler en Semana Santa, lo que parece lógico, y que además es así, que el contrato no se ha podido cumplir, y por lo tanto lo que toca es que el empresario con el cual hemos contratado el charter anule el contrato y nos devuelva el dinero. Cuando se trata de un contrato, por ejemplo, como decíamos, una compraventa, que puede estar condicionado a que la entrega se hubiera hecho, el pago se hubiera hecho en este momento, pero siempre condicionado a una inspección del barco o a una prueba de mar, entendemos que en este caso lo que procede sería una suspensión de los efectos del contrato. Es decir, no podemos desligarnos del contrato porque sí, sino que lo que tenemos que hacer era suspenderlo para poder cumplirlo y realizarlo en un momento en que se pueda hacer, imaginamos, la prueba de mar o la entrega del barco, que esto sería cuando se termine el periodo de confinamiento. Es decir, no podíamos liberalizarnos totalmente del contrato. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un arrendamiento? Imaginamos que nosotros somos una empresa de charter y hemos acordado con un propietario, le hemos arrendado a un barco porque queremos explotarlo durante la temporada de este verano, ¿no? Y resulta que, debido a las condiciones, que seguramente mucha gente dice que la temporada está perdida, pues se verá muy afectada por la crisis. En este caso entiendo que procedería, si no la resolución del contrato, por lo menos un reequilibrio en las prestaciones, es decir, que las partes puedan negociar que el pago que se realiza por ese barco se pueda disminuir. También procedería en el caso, por ejemplo, de alquiler de un amarre, por ejemplo, que hemos alquilado, no sé, por decir algo, en un sitio caro para tener un barco ahí porque lo vamos a alquilar, y resulta que debido a la situación de pandemia esas perspectivas que teníamos de negocio no van a salir. Entonces, en este caso, también es de entender que se podría renegociar y o anular el contrato o disminuir las prestaciones. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es analizar con detención
cada contrato y ver efectivamente si podemos aplicar algunas de las condiciones que estábamos analizando. Por otra parte, y cuando hablamos ahora de consumidores, hay que decir que el gobierno aprobó el Real Decreto Ley 11/2020 el 31 de marzo, el cual regula qué pasa con los contratos en cual las partes son un consumidor, es decir, una persona, un consumidor final y un empresario, y lo regula en los siguientes términos. Cuando se trata de un contrato que no se pudo cumplir, es decir, imaginaos el más bueno, que hablábamos antes del contrato de charter, aquí en principio lo que dice la ley es que el consumidor tiene derecho a resolver el contrato y recibir la devolución de lo que ha pagado. Ahora bien, antes de que esta en sí resolución no se produce por sí solo, porque lo primero que hay que hacer es que las partes negocien y vean si pueden llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambos. Es decir, por ejemplo, que se cambie la fecha o alguna circunstancia de esta. Este acuerdo tiene que llegarse en un plazo de 60 días y si este acuerdo no se alcanza, lo que corresponde, en un plazo también de 14 días, es que el empresario devuelva el dinero. Es decir, teníamos el contrato nosotros para Semana Santa, resulta que evidentemente no podemos navegar, no tenemos barco, entonces aquí lo que procede es que el empresario nos va a ofrecer igual que podamos alquilar el barco en otro momento, pero evidentemente esto siempre dependerá de nuestras posibilidades de coger el barco y navegar cuando se nos ofrece. En caso de que no sea posible llegar a ese acuerdo, lo que procede entonces es a la devolución de las prestaciones, y en este caso lo que sería el pago que no ha realizado porque el contrato no se ha podido cumplir. Otro aspecto que regula también la ley es en los contratos de trato sucesivo, es decir, aquellos contratos en los cuales es una prestación que se realiza durante un periodo determinado de tiempo, como puede ser el caso de un amarre, y lo más típico de esto, y que lo vimos todos, no en la náutica, pero es, por ejemplo, cuando un gimnasio, una cosa de estas. Entonces, en este caso, también lo que prevé la normativa, lo que prevé esta norma, es que si no se puede prestar el servicio, no se debe, diríamos, cobrar por ese servicio, es decir, que procedería a la devolución, o también se puede hacer una negociación para que este servicio se realice a posteriori, o una rebaja en el precio cuando se trata de un servicio que se hace parcialmente. Por último, regula esta norma que decíamos, el Real Decreto Ley 2/2020, el caso de los viajes combinados. Viajes combinados cuando nosotros contratamos, por ejemplo, una excursión, en la cual evidentemente cabe la náutica también, es decir, que contratemos un viaje con el alquiler de un barco, con un patrón y todo esto, y tengamos una persona que nos presta todo el servicio combinado y nos lo organiza. Entonces aquí lo que regula esta normativa de la que estamos hablando es que permite al proveedor o al mayorista que nos dé un bono para que nosotros podamos disfrutar de esta prestación, es decir, de este viaje en un momento posterior cuando esto se pueda realizar. Ahora bien, este bono que nos da a nosotros, si nosotros no podemos disfrutarlo en periodo de un año, nos tenía que devolver el dinero. También procede la devolución de dinero cuando las circunstancias en el lugar que en teoría vamos a ir han cambiado de tal forma que permita pensar de que nosotros no vamos a disfrutar del viaje como lo habríamos hecho de haberse podido realizar cuando lo habríamos contratado. Pues bueno, realmente en mi opinión esta norma de la que hablamos ahora, ¿no?, que regula las relaciones entre el consumidor y el empresario o el mayorista, la verdad que me parece casi que peor que la normativa normal, en la cual es clarísimo que si el contrato no se cumple, nos permite a nosotros que se nos devuelva la prestación. Bueno, por hoy es todo, y lo que os recomiendo es que cojáis vuestro contrato, ya sean si sois consumidores o empresarios, y contactéis con un asesor legal. Nosotros desde luego estamos a las órdenes para que os asesore a ver de qué forma podemos recuperar lo que hemos perdido. Pues bueno, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima, y espero que la próxima vez ya podamos hacerlo nuevamente del Real Club Marítimo de Barcelona o de un puerto al aire libre. Bueno, buena navegación a todos cuando sea posible. Un abrazo y quedaos en casa. Chao.